Hola, ¿qué tal? En psicología hay una modalidad, una herramienta o un instrumento, como lo quieras llamar, que está tomando una acogida increíble. Es como si se estuviera descubriendo algo que parecería casi químico para solucionar problemas. Estamos hablando de constelación diaria. Por todo lado, las hay buenas, malas, regulares, instantáneas, las hay de todo. Por eso yo he querido traer hoy a un maestro, a un profesor, para que nos explique y nos aclare cuál es el boom primero de las constelaciones, por qué están cogiendo tanta fuerza, por qué se han popularizado y a veces, voy a decirlo muy fuerte, prostituido, porque es que hay de todo. Pero Alejandro Retamal, profesor del Centro Luminoso en Cosas Familiares, nos va a contar un poco, nos va a hablar, es como una clase donde vamos a aprender un poquito cuál es el boom y por qué de las constelaciones familiares. Alejandro, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué le pasó a las constelaciones que se volvieron tan famosas? ¿Qué pasó? Muchas gracias por tu invitación. Y sí, bueno, hace unos años, de manos de un terapeuta que se llamaba Bert Hellinger, llegaron a Latinoamérica este modelo. Este modelo viene de la terapia sistémica familiar. Es una terapia breve, es una herramienta de intervención breve y de una u otra manera la gente comenzó a tener acceso a sus acompañamientos que de una u otra forma no tenían. Y de una u otra manera, siendo breve, les permitía observar sus temas o sus conflictos desde otra perspectiva. Um, y eso fue como uno de los grandes impulsadores de lo que es las constelaciones. Pero como bien tú decías, también fue tomado y ha sido utilizado de diferentes maneras. Ya hay algunos que se alejan del contexto psicoterapéutico y entran en otros ámbitos y de otra forma a veces pierden su valor. ¿Listo? Entonces yo creo que ahí sí hay un tema de discusión que todavía con grupos de consteladores que estamos reuniéndonos en Colombia, estamos como buscando crear buenas prácticas desde un cuidado del consultante y de una manera de estar frente al otro con la máxima atención, ¿no? Casi como un código deontológico, por decir algo, si lo viéramos desde la parte psicológica. Pero ¿cuál es la magia? A ver, Alejandro, esto llegó, ¿qué hizo boom? Bueno, vino Hellinger y la dio, a ver, la telenovela, la famosa serie Mi Otra Yo, ¿qué es lo que contribuyó a que esto se popularizara? Sí, Es que en todos los rincones del mundo, en bueno. todos los rincones de Colombia, tú ves consteladores, eso se volvió como vender huevos. Sí, pues sí, hay algo muy interesante y es que una telenovela turca que salió en Netflix comenzó a hablar de manera indirecta de las constelaciones y de una u otra manera esta serie comenzó a poner a descubrir como de una u otra manera que muchos de los temas que traen las personas no solamente son temas personales, sino muchas veces vienen de temas no resueltos en la historia familiar. Pero sí, gracias a esa serie turca terminó como en estos últimos años habiendo ese boom sobre las constelaciones. Pero ha sido muy interesante porque nos ha permitido también dar nuevas perspectivas sobre esta herramienta. Pero sí, es increíble, pero gracias a esta telenovela, que además, esta telenovela o esta serie sobre unas amigas, hemos podido, mucha gente que no estaba atenta como a ese tema, ha podido como accesar y a explicarse muchos de los conflictos que tienen en su presente.
a poder, a comprender muchos de los temas que vienen de su pasado, cómo se repiten. Hay como patrones, redundancias en sus clanes, en sus familias, en sus sistemas familiares que de una u otra manera no son entendidos normalmente, no son atendidos ni siquiera por otros modelos y algunas psicoterapias. Y acá le dan como una explicación. Bueno, pero en la pregunta más elemental que haría alguien, dígame, profesor, ¿cómo cambio mi pasado si estoy en el presente? Yo no me puedo devolver y si tengo una herencia de alguna dificultad, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo me devuelvo? El pasado no se cambia. ¿Cómo se hacen constelaciones o cuál es la magia de constelaciones? Sí, efectivamente el pasado no se puede cambiar. Las experiencias que se vivieron en el pasado hacen parte de nuestra historia y de nuestra historia familiar. Es más, lo que hoy somos es gracias a esas experiencias. Entonces, de una u otra manera, lo que aportan las constelaciones es resignificar muchos de los eventos y de las experiencias que hay. A pesar de que sean experiencias traumáticas, tenemos la oportunidad de volverles a dar un sentido, revisitarlas sin esta carga traumática y comenzarle a dar un nuevo lugar dentro de nosotros. Y de esta manera cambia. Si yo me relaciono de una manera diferente con las experiencias que he tenido, el efecto que tienen sobre mí va a cambiar. Y de una u otra manera las constelaciones nos aportan desde ese lugar. O sea que yo podría traducir que en el mundo interior o inconsciente o emocional no hay tiempo. Así es, dentro de en nuestro inconsciente viven, metafóricamente podemos decir que está nuestro niño herido, están muchos aspectos, dolores, traumas, experiencias no resueltas, no solo personales, no solo que pertenecen a nuestra biografía, sino inclusive a la historia familiar y están ahí en ese presente eterno del inconsciente, pero de una u otra manera hay eventos que nos vuelven a activar esto. Y ahí es cuando en esa activación que se disparan muchas veces síntomas, se disparan situaciones que se pueden correlacionar también con esa experiencia pasada. Y trabajarlas, observarlas, les da un nuevo sentido, porque aquí hay algo importante. Cuando nosotros hacemos algo inconsciente, ese poder que tenía sobre nosotros se reduce. Cuando algo inconsciente lo hacemos consciente, deja de ser dominante en nosotros. Y eso es muchas veces lo que nos sirve las constelaciones. Comprender y sacar a la luz lo que llamamos esas dinámicas ocultas en las que muchas veces estamos atrapados y no tenemos idea de cómo salir. Y a través de la herramienta de una intervención breve tenemos la posibilidad de hacer consciente esta parte. Y como te decía, dejar que sea dominante en nuestra vida, que quedemos supeditados a esa historia del pasado que no ha quedado resuelta. Bueno, pero las constelaciones familiares podrían terminar siendo una bofetada muy fuerte a algo como el psicoanálisis. El psicoanálisis te metes tú años y sigues devolviéndote y revolcándote en el por qué, pero no en la solución. Entonces, las Uh -huh. constelaciones le dijo al psicoanálisis, perdió su tiempo, ya ahora en el presente tengo algo mucho más rápido para funcionar. Realmente no lo veo así. Por ejemplo, yo trabajo con varios psicólogos, ellos psicoanalistas que hacen sus aportes desde el modelo psicodinámico, y lo que hacemos es revisitar y tener comprensiones sobre ciertas situaciones, ciertos patrones, y esa comprensión el consultante se lo lleva otra vez al psicoterapeuta para seguir revisitándolo. Este modelo es una herramienta que trabaja en paralelo y complementa muchas veces el trabajo del psicoterapeuta, pero no sirve como una alternativa a, ¿listo? Nosotros, no es sí misma, ¿listo?
un momento casi que mágico que sucede de una interpretación o de una mirada de la constelación, te da un aporte como si algo se iluminara y tú llevas cuánto tiempo en el psicoanálisis mirando y dando vueltas y de pronto la luz que llega en ese momento es mucho más rápida, instantánea y sanadora que de pronto un proceso más largo de un psicoanálisis. Sí, pero digamos que podemos ver que hay otros modelos, porque compararlo con el psicoanálisis, no sé, para mí es como un poco injusto, pero lo puedo comparar, por ejemplo, con, porque valoro también la herramienta del psicoanálisis y tener estas comprensiones que nos permiten entender también mucho de nuestra historia. Lo que pasa es que las constelaciones van mucho más allá. Inclusive, alguien desde constelaciones se basa mucho en algunos psicoanalistas. Por ejemplo, Iván Borsomen-Yinagi, que fue un psicoanalista y buscó adoptar su modelo, su herramienta a la terapia familiar. Entonces, Borsomen-Yinagi hablaba de las lealtades familiares. Entonces, de una u otra manera, las lealtades familiares es una de las herramientas, es uno de los aspectos fundamentales que trabajamos en constelaciones. Entonces, Pero como que no hay, ¿sí? déjame decirte algo allí. En las lealtades familiares, las corrientes espirituales hablan de que tú escoges familia para venir a aprender lo que tienes que aprender. Y en otro momento, entonces yo escogí este lío de familia. ¿Cómo así que yo escogí, tengo que cargar este pasado familiar de una manera tan fuerte? ¿Cómo explicarle a una persona que fue una escogencia, es una mala suerte, una buena suerte? ¿Cómo pertenezco a una familia con tantísimos líos y tantos pendientes? Sí, yo lo veo desde un lugar más casi como más biológico, en el sentido y lo ha podido demostrar la ciencia a través de la epigenética, que de una u otra manera, más allá de la carga genética, hay situaciones que se pueden activar y que podemos ver, se pueden activar en nuestro presente y que vienen de nuestro pasado familiar. Pasado que muchas veces se puede alejar hasta inclusive 7 generaciones atrás o mucho más, pero de una u otra manera, ahí es una memoria. Y a veces esas memorias, esas improntas biológicas se activan por alguna situación en nuestro presente. Entonces, de una u otra manera, bueno, sí, llegamos a estas familias, llegamos con esta historia, pero también podemos entender que desde nuestras familias no solamente nos llegan traumas y dolores, también nos llegan una cantidad, por decirlo, de dones, de bendiciones, porque si llegamos al presente es porque nuestros ancestros lograron pasar la vida y de una u otra manera, a su manera y bajo las circunstancias limitantes que experimentaron, lograron traernos hasta acá. Entonces, de una u otra manera, tenemos esa parte. Podemos ver las secuelas de los eventos traumáticos del pasado, pero también podemos ver que hay una fuerza, unos dones, unos regalos que vienen también de ese pasado. Entonces ahí es cuando podemos ver que la constelación puede aportar ese nuevo sentido y esa nueva mirada sobre el pasado familiar, donde nos aportan también posibilidades. Y es una nueva forma de narrar estos eventos. Es como crear un nuevo relato sobre nosotros y sobre nuestras familias. Okay. Yo creo Bueno, que desde ese lugar lo podría entender. Dime. vamos a continuar después de comerciales. Bueno, ¿quién es Alejandro Retamal? ¿Cómo se te ocurre meterte en este cuento? ¿Cómo llegas tú a las constelaciones? ¿Qué pasó con tu historia, con tu vida? ¿Qué profesión tienes, Alejandro? Constelador familiar, sí, pero eso es una experiencia. ¿Cómo se te ocurre o cómo te parece interesante meterte en este tema? Sí, pues bueno, yo tengo una carrera inicial que fue la publicidad, la estudié acá, pero de una u otra manera la elegí con miras a en algún momento estudiar psicología.
Pero la vida me llevó por otros caminos y luego de estar estando en México, comencé a interesarme por el desarrollo personal, como a veces le podemos decir, o simplemente la psicología, nuestras formas de entender, de sentir, de pensar. Y de una u otra manera me acerqué mucho a través de un acompañamiento que hice con comunidades indígenas. Y desde estas técnicas milenarias, desde el chamanismo mazateco, comencé a comprender que hay unas historias también que nos siguen pesando, porque ellos también encuentran mucho sentido en esta parte transgeneracional o sobre los ancestros. De una u otra manera comencé a hacer diferentes estudios, Gestalt, hipnosis ericksoniana, y llegué a las constelaciones. Y con las constelaciones como que algo se acomodó dentro de mí, como comencé a comprender mucho de mi historia, mucho de mis formas, mis conductas, mis experiencias, comenzaban a tener un sentido en relación con mucho del pasado familiar. Y de una u otra manera, esa explicación me dio estas comprensiones que me permitieron llevar a lo que estoy caminando ahora. A extenderle, tratar de seguir profundizando, estudiar, seguir estudiando con los grandes maestros y de otra manera también refinar la herramienta. En Colombia hay varias iniciativas en relación con eso. Y creamos es lo que yo te contaba, un manual de buenas prácticas, porque también vemos que eh, um, hay unas prácticas que no corresponden con el cuidado que merecen y se mezclan con algunos temas esotéricos y hacen que se debilite el modelo. Hacen que realmente no hay un cuidado eh, y una atención profunda a los consultantes. Y esa mezcla queremos como proponerle a las escuelas y a los consteladores una nueva forma de entender la herramienta. Más allá de esoterismos, comprender las bases, por decir algo, bases de la teoría sistémica, ¿no? Y comenzar a entender que hay mucho más atrás de esto, de esta manera de intervenir o esta manera de comprender, pero siempre atentos a los consultantes. Cuando hablas de el esoterismo, de alguna manera, esto podría, entre comillas, perjudicar, la palabra es muy fuerte, pero perjudicar como el real efecto de una constelación puede confundir a la gente. Sí, y lo vemos muchas veces. Hay personas que van a constelaciones y confunden o lo confunden. La palabra constelación, que realmente tiene constelación familiar, realmente significa, su traducción literal es configuración familiar. Se tradujo constelación, entonces da unos equívocos como si fuera algo astrológico. No. Entonces, de una u otra manera, sí, lo hemos visto, porque también se mezcla con cuando alguien trabaja a través de la constelación a nivel grupal con representantes, porque la mayoría de las veces en trabajo grupal se utilizan representantes. La gente que no está familiarizada con este tipo de herramientas la puede señalar como que estoy yo en un tema de canalización, de mediunazgo, de espiritismo, ¿ok? Y de una u otra manera, lamentablemente, hay consteladores que se sirven de eso. Y ahí es cuando comienzan los equívocos, ahí comienzan las malas interpretaciones, ahí es cuando comienza este tema de, bueno, realmente esto es una herramienta o hay cosas fuera de mí, esotéricas, sobrenaturales que están sucediendo. Y ahí es cuando pues, es el lugar donde no queremos llegar. Porque lo que queremos a través de esta herramienta es que la persona recurra a sus propios recursos. Comience a entender que esa persona, más allá de las historias, tiene la capacidad y el potencial para encontrar las soluciones con ella misma, a través de ella misma.
Ujú. Y no Entonces, terminar supeditado y limitado por las experiencias del pasado o por cosas ajenas eh, sobrenaturales. tú no eres muy, las canalizaciones es algo, por ejemplo, que tú no aceptas que se trabaje, por ejemplo, con constelaciones. Una canalización, eso para ti, ¿cómo lo mirarías? Una canalización de Pues, alguien, hay seres que hablan o ángeles o no sé, ¿cómo lo manejas, Alejandro? pues respeto todos estos espacios, pero sí, sí es importante como delimitar. ¿Mm? Delimitar como los contextos y que cada contexto maneja una narrativa diferente. ¿Listo? Digamos, en las constelaciones no me gustaría mezclarlas con nada, ningún tema esotérico, no lo pensaría. ¿Listo? Porque es importante entender que en la constelación el consultante es el protagonista de su historia. Cuando yo traigo algo externo, como tú dices, voy a utilizar el ejemplo que dices como un ángel o un arcángel, ya ese otro el que se hace protagonista de este tema. Y para nosotros o el enfoque que yo trabajo con constelaciones es más, no, eres tú, es contigo el tema. Se relaciona contigo, con tus recursos internos. ¿Listo? Obviamente, si tú quieres luego, después de la intervención, ir a algún otro espacio de trabajo a través de este tipo de modelos, pues por supuesto. Pero en mis espacios sí trato de cuidarlo para que no hayan distorsiones, para que no se comiencen a mezclar cosas y que haya una claridad para el consultante desde esa congruencia de es conmigo este tema, yo tengo mis recursos, yo tengo el potencial para cambiar. Y esa nueva forma de relatarse su propia historia. Meter elementos, agentes externos, siento que puede distorsionar eso o debilitar o vulnerar la propia historia de la persona. Ya. ¿Tú conociste personalmente a Hellinger? Lo vi, pero sabes qué, cuando comencé a trabajar, hubo en un momento de Hellinger donde estaba entrando a ser como un poco sectario su herramienta. Cuando comenzó a entrar en un lugar que fue criticado muchas veces y preferí acercarme a otros modelos de, por ejemplo, las constelaciones estructurales o a otros modelos que hablaban de constelaciones, porque hay que entender algo, Bert Hellinger no inventó las constelaciones. Las constelaciones vienen mucho más atrás. Se popularizó um, en un momento se popularizó cuando llegó a España y luego fue traído a Latinoamérica. Y ese modelo, esa propuesta de Bert Hellinger lo mezclaba con el análisis transaccional eh, y otro tipo de herramientas, como que se popularizó. Pero de una u otra manera, paralelamente a él hubo otros consteladores que trabajaron e hicieron sus propias propuestas. Y los podemos ver ahorita. Inclusive, es importante que comprender que Bert Hellinger aprendió y vio la primera constelación asistiendo a un taller de una psicoterapeuta familiar, psiquiatra alemana, que es psicoterapeuta familiar sistémica, que estudió con Virginia Satir en Estados Unidos, que se llamaba Thea Schollfelder. Y Hellinger vio por primera vez una constelación. ¿Listo? Pero también hay que entender algo. Hellinger no era psicoterapeuta. Por muchas cosas estudió, pero él tenía un background más había estudiado psicología y había luego estudiado otro tipo de modelos como el role playing, pero no era psicoterapeuta. ¿Okay? Ahorita conocemos a Bert Hellinger, pero hubo otro tipo de modelos como el de Matías Varga Bonquivé de Incespar, que es la estructural, que desarrollaron también su propia propuesta muy diferente de lo de Hellinger.
Y esa parte de no aportar, no trae, de él no ser psicoterapeuta, permitió y dejó como un espacio para que entraran temas de esotéricos. Sí, porque él trató de trabajar constelaciones espirituales, ¿no? Él trató en un momento de su vida, empezó a hacer constelaciones sin representantes casi, casi que desde su intuición o su conexión, él empezó a trabajarlas de esa manera. Sí, hubo movimientos más adelante que se llamó Movimientos del Espíritu, que fue una propuesta de él que era menos directiva. Donde era muy el registro corporal y de manera automática el trabajo en el grupo, las personas se movilizaban. Él regresó luego a las constelaciones, dado que no sé si has visto ese tipo de constelaciones, son bastante abstractas, son largas. Obviamente sí, tienes razón en esa parte, no es directiva, pero las personas muchas veces no salen con respuestas, no salen con unas respuestas claras. Y lo que hacemos nosotros en constelaciones es dar un poco de un aporte, a veces pedagógico, que las personas entiendan también su relación con su pasado. En los movimientos del espíritu y las constelaciones del alma, son propuestas más abstractas. Casi uno pudiera imaginarlo como un teatro japonés, un teatro no donde las personas se mueven, hay reacciones, hay todo esto, pero es un movimiento muy profundo, que lo vería yo así, pero las personas en las comprensiones que muchas veces necesitan para ellos mismos son difíciles de observarles. Bueno, es muy interesante el tema que estamos tratando con Alejandro. Se nos acabó el tiempo, pero vamos a continuar la próxima semana. No se despidan, se despiden, pero no se vayan de aquí porque seguiremos con Alejandro. Muchísimas gracias, que la pasen bien.